Hace unos días Steam hizo cambios en las opciones de privacidad y ahora los juegos de tu librería son privados por defecto, lo que quiere decir que Steam Spy ya no puede funcionar. Por si no lo sabías, Steam Spy es una página que contiene datos de ventas de todos los juegos de Steam, que se acaba analizando las bibliotecas y aplicando estadísticas. Era una herramienta maravillosa que trajo muchísima transparencia y no solo te permitía ver cómo está el mercado, sino también compartir tus propios datos, porque Steam no te deja hablar de las ventas de tus juegos, pero lo que sí puedes hacer es decir, según Steam Spy, mi juego ha vendido tantas copias, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Empecemos por Mayutori. Como vemos aquí, según Steam Spy, hay 7.000 y pico personas que tienen Mayutori en Steam. Así que si lo multiplicamos por el precio del juego, que es 5,99, nos sale que Mayutori ha generado 42.600 euros. ¡Oh my god! ¿Y Alba? ¿Yendo de indie mendigo que no gana suficiente con su juego? El muy falso de mierda. Bastardo mentiroso. Ahí se muere el muy hijo de... Este es el motivo por el que algunos estudios no estaban demasiado contentos con Steam Spy. Gente ignorante y estúpida haciendo sus cálculos de mierda y luego yendo a decirles que son unos avariciosos o unos mentirosos y que tendrían que sacar DLC gratis y demás. Así que hoy vamos a aprender a calcular beneficios correctamente. Para empezar hay que fijarse en el margen de error de Steam Spy, que en este caso es de 2.700, lo que quiere decir que en realidad el juego podría haber vendido entre 4.400 y 9.800 unidades. Entonces si lo que quisieses es increpar, lo primero que tendrías que hacer es empezar por contar la cifra más baja posible para asegurarte de que no te estás pasando. Como lo que queremos en este vídeo no es increpar sino sacar una aproximación de cuánto dinero he ganado en Steam, vamos a fiarnos de las 7.000 y pico ventas que marca Steam Spy. Lo primero que tenemos que hacer efectivamente es multiplicar este número de usuarios por el precio del juego, pero el número que nos sale no es un número real porque no todas las copias del juego se han vendido al precio completo. Para empezar, el juego no vale lo mismo en todos los mercados, porque 6 euros en España es barato para un juego, pero en Rusia a lo mejor no, especialmente si el juego no está traducido al ruso, así que los precios están adaptados a los diferentes mercados. Además, gran parte de las ventas para un juego relativamente desconocido como Mayutori se dan gracias a los cupones de Steam, que son cupones de descuento que Steam reparte a los usuarios por coleccionar cartas y todo ese rollo, y pueden llegar hasta un 90% de descuento si tú quieres. Y por último, hay que tener en cuenta que el juego ha estado rebajado varias veces hasta un máximo del 50%. ¿Cuánto ha vendido el juego entonces? Es difícil de decir, pero podríamos calcular que de media una copia se ha vendido más o menos al 40% de su precio original, por lo que el número de euros generados se reduce a 17.000 y pico. Luego vienen los impuestos, que de nuevo es difícil de calcular porque en cada país son diferentes y depende de cuántas copias se ha vendido en cada país, pero podríamos decir que de media es como un 10%, así que el dinero se reduce a 15.000 y pico euros. De estos 15.000, Steam se queda el 30%, así que nos quedan unos 10.000 y pico. Esto ya sería el dinero que me ha ingresado a mi Steam en el banco, pero ¿son beneficios? No, porque todavía hay que restarle los gastos que tuvo el juego, como la música que hubo que pagarla, las tasas de Steam Greenlight, los viajes que hicimos para presentarlo en diferentes convenciones, las tasas de gestoría y todo ese rollo, que en total suman unos 4.000 euros, así que se nos queda en 6.000 y pico. ¿Es esto ya mi dinero? No, porque Hacienda también quiere su parte de los beneficios, así que IRPF del 19%, con lo que se nos queda en 5.461 euros. Vaya, es menos de lo que esperaba. Tardé como un año en hacer el juego, así que si lo dividimos saldría a un sueldo de unos 455 euros al mes. Que no es mucho, pero teniendo en cuenta que es mi primer juego y cómo está el mercado, pues la verdad es que tampoco está tan mal. Además, estos son solo las ventas de Steam, el juego está también para móviles, así que el número debería ser un poco más alto. Recordemos también que esto es solo una aproximación, no estamos hablando de números reales. Así que, al final, hemos pasado de 42.636 euros a 5.461, como un 13% de lo que parecía originalmente. Pasemos ahora a Golfing Over It with Alba Mayo, un poco más rápido ahora que ya sabemos el proceso. Según Steam Spy, 27.000 y pico copias vendidas a un precio de 4,99 dan 135.000 y pico. La mayoría de las ventas ocurrieron la primera semana cuando el juego estaba al 20% de descuento y hay que compensar por diferentes precios en todos los mercados y todo el rollo, así que le vamos a quitar un 20% al total y nos queda 108.000 y pico. 10% de impuestos, 97.000 y pico. Steam se lleva su 30%, nos quedan 68.000. Los gastos de momento han sido de 1.000 euros en traducciones. Aún tengo que pagar más cosas, pero también va a haber más beneficios, así que vamos a dejarlo simplemente en 67.000 de beneficios. Mucho dinero, ¿verdad? Pues Hacienda opina lo mismo, así que quiere llevarse hasta un 45%.
El porcentaje del IRPF aumentando por tramos. Es algo complicado de explicar, pero dejémoslo en que Hacienda se llevaría al final un 32% del total, con lo que nos quedan 45.000 y pico euros, un 34% de la cifra original. No está nada mal. No da para Ferraris, pero sí que podría pagarme el sueldo para seguir desarrollando videojuegos durante unos cuantos años. Recordemos que esta es una cifra aproximada. Ni siquiera yo sé cuánto dinero es en total porque todavía no he cobrado ni un euro, porque hay que esperar a que termine el mes y luego a que se realice el pago, y porque los impuestos no se sabe seguro cuánto es el total hasta que termine el año. Pero bueno, podemos hacernos una idea. Así que ya sabes, si multiplicas el número de copias vendidas por el precio del juego, al resultado tienes como mínimo que partirlo por la mitad para poder hacerte una idea de cuánto dinero ha ingresado el estudio probablemente. Y eso es solo si el juego no ha estado en bundles o rebajado al 90%, porque entonces ahí ya sí que es imposible hacer cálculos decentes. Y recuerda que esos ingresos no son beneficios netos, porque hay que descontarle los impuestos y los gastos, que no tienes ni idea de cuántos son. Porque si el juego ha contratado a músicos, artistas o una campaña de marketing, se puede ir por encima de los 100.000 euros fácilmente. Así que para increpar no sirve. ¿Para qué sirve entonces? Pues si eres un indie te puede servir para hacerte una idea de cómo de rentable podría llegar a ser un juego de un tipo si lo comparas con otros juegos de ese mismo género que hayan salido en Steam. Y así puedes calcular cuánto dinero puedes gastarte y cuántos meses podrías estar desarrollándolo para que al final te salga rentable. Poder ver las ventas de cualquier juego también era muy útil para poder analizar a los publishers, porque hay muchísimos publishers que publican indies y luego venden 1.000 o 2.000 unidades, que es exactamente lo mismo que habrían vendido sin el publisher, solo que ahora están atados a un contrato y encima se lleva el publisher otro 30% o más. También fue muy útil para desvelar cómo, por desgracia, la gran mayoría de juegos indie son un completo fracaso comercial. Así que apoya los juegos que te interese comprándolos de salida y dejándoles una review. Soy Alba Mayo, y si quieres venir a robarme recuerda que tendrás que esperar al menos 2 meses para que me den el dinero, y que tengo cuchillos en mi casa, así que primero tendrás que matarme.